Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean todos ustedes a esta emisión de Más Vida. Este es el ombligo de la semana y precisamente como ya es costumbre tenemos mesa redonda. Una mesa redonda que me parece es importante que conozcamos del tema para que tengamos un contexto mundial de cuál es el origen histórico del conflicto entre Israel y Palestina. Pero también vamos a reconocer la labor de los reporteros y reporteras que son corresponsales en lugares de conflicto a nivel mundial. Les platicaremos de esto y más adelante, pero también les vamos a presentar la nueva canción de los Beatles, Now and Then. De esto y más platicaremos más adelante. Quédese con nosotros. Como le decía hace un momento, estamos iniciando Más Vida en este instante y déjenme decirles que vamos a dar seguimiento a la crónica de los conflictos bélicos internacionales. Y este seguimiento sería imposible sin el trabajo de los corresponsales, de los medios de comunicación que se desplazan hasta el lugar de los hechos y en condiciones muchas veces inimaginables. Usted no se imagina las peripecias que tienen que pasar y los riesgos que toman para poder narrarnos a través de fotografías, de audios y de video los sucesos de los cuales son testigos. Y gracias a ello podemos enterarnos de lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Esto aún y poniendo en riesgo su propia integridad. Es por eso que hoy reconoceremos el gran trabajo de ellas y de ellos y de esta gran vocación de ir detrás de la noticia, no importando dónde esté y ante las condiciones que sean. Y para ello nos enlazaremos con una valiente periodista que ha dado cobertura a la guerra de Ucrania y Rusia desde el territorio ucraniano. Esto lo veremos más adelante. Quédense con nosotros. Aquí comienza Más Vida, pero también le vamos a decir que en la mesa redonda, se los anticipaba hace un momento, en la mesa redonda del programa de hoy, trataremos de acercarnos al origen histórico del conflicto entre Israel y Palestina. Conflicto que a partir del 7 de octubre pasado se recrudeció debido al ataque a civiles en territorio de Israel por parte del grupo Hamas, dejando alrededor de 1,400 muertos en ese momento. Sin embargo, la respuesta de parte de Israel en los siguientes días ha dejado alrededor de 10.022 personas muertas, según el reporte del Ministerio de Salud de Gaza. Hoy de la mano de un gran investigador del tema y de analistas geopolíticos, trataremos de entender qué pasa en aquella zona de Oriente Medio que durante tantos años, durante tantas décadas, durante tanto tiempo ha estado en conflicto. Y esto debemos de entenderlo para entender en qué mundo estamos parados y qué está pasando en él. Quédese con nosotros. No toda la luz proviene del sol. Oiga, pues a nombre de todas y todos los que hacemos Más Vida, este día les doy la más bienvenida. Nuevamente, no me canso de decirles que están en el canal ideal, en la frecuencia correcta, que es el 26.1, hablando de televisión abierta, pero también en los varios sistemas de cable que tenemos a lo largo y ancho del estado de Veracruz y más allá del territorio veracruzano. Usted puede disfrutar de la señal de TV+, parte de la radio y la televisión de las y los veracruzanos. Y justamente hoy vamos a hablar de estos temas que son importantes que conozcamos. Tienen que ver con conflictos internacionales, pero tiene que ver finalmente también con parte de la cualidad humana. Tenemos que entender en dónde estamos parados, dónde estamos paradas. Y bueno, de esto habrá mucho más que decir más adelante. Sin embargo, les recuerdo que hace unos días, justamente el lunes, les platicábamos de este lanzamiento que dan 61 años después
el gran grupo británico de los Beatles. Este cuarteto que ustedes conocen, integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Emblemático cuarteto que 61 años después del lanzamiento de su primer canción, que si usted no lo sabía es Let Me Do y fue en 1962, están lanzando en este 2023 su última, y esta sí me parece que va a ser la última colaboración de ellos como cuarteto. La última canción del grupo Los Beatles. Y a mí me gustaría, justo para presentarles, a conocer este video y esta canción, si no la conocen y que vale mucho la pena que pongan atención, quiero invitar a que pase aquí, que siempre está detrás de cámaras, bueno, siempre menos en sus cápsulas, Arcos, que es parte de la producción de Más Vida, y ustedes lo conocen por las cápsulas de palabrotas, pero han de saber ustedes, no esto para contarlo ni ustedes para saberlos, que es un gran melómano, y si de uno de los grupos le gusta hablar y conoce es de los Beatles. De los Beatles, correctamente, y justamente decías que ya sería la última canción de los Beatles, y yo creo que sí, porque además ambos Beatles que restan, que son Paul McCartney y Ringo Starr, pues ya están casi justamente rondando los 80 años de edad. Que de hecho Paul McCartney... Entonces, pues ya creo que sería básicamente la última canción, ¿no? Paul McCartney se presenta a mediados de este mes, si mal no recuerdo, 16, 17 en el Foro Sol. 16 y 17 en el Foro Sol. En la Ciudad de México. Si tiene oportunidad, pues bueno, aunque no sé si haya boletos todavía, pero puede que sea la última oportunidad que tengamos de ver a Paul McCartney cantar en vivo. En vivo, que es además una joya. Yo tuve la oportunidad de verlo en el Zócalo capitalino hace ya muchos años que vino Paul McCartney, y efectivamente sí es un detalle verlo en vivo, y me imagino que seguramente traerá alguna pieza especial. Espero que traiga alguna esto nuevo que acaban de lanzar el viernes pasado. Seguramente Now and Then es una primicia, bueno, que nos dará en vivo aquí en México. Y la verdad es que más allá de todo, yo creo que ir al concierto de Paul McCartney, verlo en su presentación, es contemplar una leyenda de la música, que estoy casi seguro que vas a estar de acuerdo conmigo esta ocasión, en que es de la música clásica, de los grupos que generaron un parteaguas en la historia musical, en la historia contemporánea y también de la sociedad que tenemos pues prácticamente a partir de finales de los 50, de los 60 y para acá, donde gracias a esto se revoluciona la juventud. Sin duda alguna, hablar de Paul McCartney es hablar de la historia contemporánea de los Beatles. Después de la ruptura de los Beatles, obviamente formaron el grupo Wings con Linda McCartney, y después de esto, bueno, siguió una vida como solista, una promoción de su música como solista, y le ha ido muy bien. Entonces hablaremos que en el concierto de Paul McCartney vamos a estar escuchando canciones de los Beatles, las clásicas, las canciones de los Wings, el paso de Wings con Linda McCartney, y posteriormente la música solista, ¿no?, que él ha creado. Que bueno, que también tiene muchos éxitos en lo particular, es de los grandes consagrados. De los grandes consagrados. Oye, pero bueno, al final de cuentas es conocer. Los jóvenes les gustan los Beatles, los que estamos ahí en la mediana edad les gusta también, y pues nuestros papás, nuestros abuelos, por supuesto. Y sin más ni más, vamos a ver el video de esta canción, Now and Then. Suena melancólica, es nostálgica, pero me parece que aquí se cierra el ciclo. 61 años después, los Beatles. One, two. And if I make it through, it's all
Now and Then. Esa es la canción que acabamos de ver, que nos acaban de presentar los Beatles en este momento, 61 años después. Se los comentábamos Eder y yo hace un momento. Y déjenme decirles que solamente ellos pueden hacer eso. Y justamente es gracias a la ayuda de la inteligencia artificial como pudieron recuperar la voz de John Lennon de una cinta de cassette. Cuentan en este momento las leyendas, las crónicas al respecto. Y fue nada más y nada menos que Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, quien se encargó de hacer que la tecnología hiciera la magia posible para poder tener esta canción completa, que fue escrita, fue compuesta por John Lennon en 1978, 45 años después. Esto es parte de la magia que puede tener la tecnología hoy en día, cosas que antes serían inimaginables. Pero yo además en este momento quiero agradecer y dar la bienvenida a una persona que me encanta tener con nosotros cada vez que viene, que es Anabel, nuestra conductora invitada, nuestra conductora designada. Designada, qué gusto compartir contigo, mi querido Marx, y naturalmente con toda la gente de Veracruz. Ya lo decimos, yo soy adoptada, veracruzana por constitución. Sí, ¿no? Por la Constitución. Pero, oye, y tomando en cuenta este gran tema, que si bien después de muchos años, algunos después, yo creo que el tema de la inteligencia de la inteligencia artificial le permite a muchos revivir ciertos momentos. Pero a ver, yo te quiero hacer una pregunta. Venga. Si te gusta el tema de que como que raye más allá del sentimiento y que ya las máquinas abusen de sus alcances. Mira, tomándolo en cuenta y refiriéndonos a la canción, Ajá. me parece que es una manera en la cual puedes rescatar elementos que te permiten recrear lo que tenemos hoy en día presentado. Hasta ahí estamos bien. Sí. Pero ya que a partir de la inteligencia artificial se replique la condición humana, es de pensarse, ¿verdad? Es polémico y seguramente será tema para una mesa redonda próximamente supuesto. aquí en Más Vida, a donde ya espero tenerte aquí también de invitada ese día conduciendo con nosotros. Yo me apunto porque la verdad hay muchas cosas que la gente como que de repente dice, yo me quedo con las versiones anteriores, estos conciertos que a veces se hacen hasta de manera como virtual y dices, oye, no me encanta con... Pues el en vivo es esa vibra y magia. esa energía que se siente es única. Definitivo. Pero pues así las cosas. Y quiero decirles que Anabel llegó derrapándose aquí, safe, Por cierto. rayando llantas al estudio. Yo les voy a decir por qué. Y esto lo digo no por balconearla, sino porque es una gran labor. Anabel viene llegando justamente desde Guerrero. Vienen directamente desde allá, porque ayer por la tarde-noche, estuvieron haciendo entrega de apoyos, de despensa, para las personas damnificadas que están en este momento en la zona de Acapulco y municipios conurbados. Entonces, se justifica esta parte y Anabel, yo reconozco esa labor que estás haciendo junto con las personas que se sumaron contigo para poder hacer ese traslado en un día. Ya en la tarde íbamos platicando, ponernos de acuerdo el programa de hoy, lleven trayecto y tú le dije, ¿y vas a llegar al programa? Y yo dije, sí llegamos. Y llegó. Pero bueno, parte de lo que es la vocación también y el altruismo que todos tenemos que tener en este momento aquí en el país, tanto por las personas en Guerrero, también con lo que está pasando aquí en el estado, en el sur del estado, con nuestros hermanos, nuestros paisanos de Agua Dulce y donde quiera que se requiera. Que donde se requiere es en zonas de conflicto a nivel internacional. Por supuesto. Justamente hay que decirles que los reporteros y las reporteras que trabajan, que hacen estas coberturas internacionales en lugares de conflicto, ponen en riesgo la integridad física, la vida. Bueno, es de verdad por mucha vocación el estar ahí. Y queremos hacer un breve reconocimiento, un pequeño homenaje a todas ellas y a todos ellos. Y en lo que acaba de pasar, lo que está pasando actualmente en lo que es el conflicto de Israel y Palestina, justamente una periodista que estaba haciendo una cobertura, ella, si mal no recuerdo el nombre, es Youma, espero decirlo bien, Youna El Sayed, corresponsal de televisión Al Jazeera, estaba haciendo un enlace en vivo. Y vean lo que pasó justamente en ese enlace. Complicado. All right. Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, then please get to safety. Have
brought multiple Israeli captives back into Gaza. Do you know anything about that? What can you report at this stage? All right. Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, Yes. then please get to safety. No, it's okay. This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. Yumna, take a moment to breathe. Take a moment, you and your team, take a moment to breathe. Esto es a lo que se arriesgan los corresponsales en zonas de conflicto bélico a nivel internacional. En este caso no es el caso de Yumna El Sayed. Y bueno, retomamos este video por Uno TV, que les agradecemos que nos comparta este material, que es de la televisión Al Jazeera originalmente y que han dado en redes sociales y que ya es de conocimiento de muchos y muchas. Sí. Pero también aquí en México tenemos grandes periodistas que han hecho estas coberturas y también han estado al filo de bombardeos, al filo de estos riesgos. Y que además es muy importante mencionar que además de que arriesgan su propia vida, la narrativa que tienen de los hechos en el momento exacto, en el punto cero de los acontecimientos, es muy distinta. Porque a lo mejor a través probablemente de fotografías o simplemente de videos, pues de alguna manera fríos, no podemos sentir lo que realmente una persona que está ahí puede transmitirnos. Y ese creo que es el principal logro. Ahí combinamos, bien lo dices, sí, vocación, pero también con mucho profesionalismo, porque incluso hay personas que siguen estoicos ante los hechos. ante la situación. Y fíjate que ejemplo de ello es una colega de nosotros, del hermano Máster. Canal 11. Ella es Vianey Fernández. Actualmente ella es la subdirectora de noticias de Canal 11 y Vianey estuvo dándonos testimonio de lo que estaba pasando directamente en Ucrania. Cuando estaban los comienzos de la guerra entre Rusia y Ucrania, Vianey estuvo ahí. Está con nosotros en este momento ya en enlace. Le damos las gracias por estar ya enlazada con nosotros desde la Ciudad de México. Pero antes de platicar contigo, Vianey, quiero que el público conozca parte de la labor que hiciste y a continuación tenemos un testimonio de esa labor, de ese trabajo en video. A continuación. Reconocimiento. ¿Qué tal, amigos de Capital 21? Los saludo desde Suceava, es la ciudad fronteriza más cercana a territorio ucraniano. Esto quiere decir que estamos a solo 40 kilómetros de territorio bélico. Decidimos viajar hasta acá en un trayecto de aproximadamente 7 horas desde Bucarest, porque como ustedes recordarán, llegamos en el Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, que arribó al Aeropuerto Internacional de Bucarest el lunes pasado con el objetivo de repatriar a los mexicanos que han sido evacuados o que están por evacuar de Ucrania y que, si así lo desean, bueno, pues puedan ser repatriados a nuestro país. El día de hoy viajamos precisamente desde Bucarest hasta este punto fronterizo porque se dio a conocer que un grupo de 21 mexicanos que estaba en la zona de conflicto en Kiev logró salir en un autobús y es posible que en las próximas horas llegue hasta aquí, hasta Suceava. Así se dio a conocer. Ella es Vianey Fernández, que está con nosotros enlazada desde la Ciudad de México, allá en Canal 11, precisamente, nuestro hermano canal público del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Vianey, gracias por este enlace. Buenos días. Hola Marx, hola Anabel, hola a toda la audiencia allá en Veracruz. Pues sí, efectivamente, ahorita que escuchaba este video, esos eran los inicios de la cobertura, porque llegamos justo en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue a repatriar a los más de 200 mexicanos que estaban en territorio ucraniano cuando inició la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2002. El presidente instruyó a sacarlos, entonces llevó a un grupo de prensa dentro de este avión para documentar la repatriación. Nos subimos y ya estando allá, como no alcanzaron a sacar a todos los mexicanos, porque evidentemente salir, ¿no? Evacuar en medio de la guerra no es cosa fácil, como ustedes se podrán imaginar. Solamente habían salido 40 mexicanos y dijo el presidente, bueno,
que regrese a otro avión dentro de unos 15 días, una semana, para poder sacar al resto. Entonces, pues ya cuando estábamos ahí, lo platicamos el camarógrafo y yo, y fue como, ¿para qué regresarnos si podemos empezar a documentar el éxodo ucraniano? Porque ha sido el más grande de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y empezamos a movernos en los puntos fronterizos, en Rumania, en Polonia, en Moldavia, también en Hungría y en Eslovaquia. Y bueno, para documentar las madres, ¿no? La gente de la tercera edad, los niños y las niñas que estaban huyendo de la guerra y que dejaban a sus papás, porque pues la ley marcial que había declarado Zelensky impedía que salieran los hombres en edad de combatir. Entonces era todo un drama, la verdad era una crisis humanitaria. Y ya estando ahí, la verdad es que pues la vena periodística te llama, y pues dijimos, ¿cómo no vamos a poder entrar, no? O sea, no podemos dejar de pasar la oportunidad de documentar desde las entrañas este conflicto bélico. Fue una gran labor de convencimiento con los directivos de Canal 11, ¿no? Porque al final del día somos medio público. Sí. Entonces, al final estuvimos una semana y media en todos estos puntos fronterizos y finalmente nos dejaron ingresar. Estuvimos en Kiev y sus alrededores aproximadamente un mes y una semana, ¿no? Estuvimos en algunas ciudades ocupadas o bien que habían sido también en algunas ciudades en las que el ejército ruso se retiró después de 3 semanas, ¿no? De ocupación, como Bucha, Borodianka y Ivánkiv, también Irpin, ¿no? Estas ciudades emblemáticas por la destrucción, por la muerte, por los asesinatos y por el dolor que es en sí mismo la guerra. Vianey, ¿cómo fue eso? Digo, nosotros nada más vimos los enlaces, pero ¿cómo fue eso? Vivirlo de alguna manera, ¿no? Una situación súper complicada. Pues mira, la verdad es que yo creo que para muchos periodistas, y lo dice John Lee Anderson, ¿no? Es una cuestión glamurosa el incluso hasta cubrir una guerra, porque después de eso creo que, bueno, es lo que todo mundo cree, ¿no? Te da como cierto estatus. Pero la verdad es que, mira, en Canal 11 sí tenemos bien clavado eso en el cuerpo y en el alma, que la información es un bien público. Entonces, al momento de decidir que íbamos a ingresar, más allá de pensar en tu integridad física, porque creo que incluso eso no dejas de pensar en ti o querer Vianey. sentir miedo. Sí lo sientes, pero no te ocupa de eso. Necesitamos hacer un corte y regresamos contigo, por favor. Vamos a un corte, por favor. Audio Jungle. Audio Jungle. Gracias por permitirnos estar con ustedes llevándoles este programa Más Vida. Y justamente estamos platicando con Vianey Fernández, su directora de noticias de Canal 11, que además de todo fue corresponsal de guerra, literal, ahora justamente en este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Estamos platicando contigo, Vianey, te tuvimos que interrumpir por el tema del corte, ya sabes cómo es eso, pero te queremos pedir que retomemos justo lo que nos narrabas. ¿Qué es? ¿Cómo se vive? No es lo mismo lo que vemos nosotros a cuadro y lo que ustedes están viviendo en sitio. Y que además también, mi querida Vianey, algo importantísimo, todo lo que debe haber previo a un enlace, porque a lo mejor cuando el productor te dice vas, Q, pues ya tú tienes un antecedente a lo mejor que tuviste que recorrer, que buscar a las personas, que pedir permisos, que andar metiéndote literal hasta debajo de las piedras. Cuéntanos esa parte. Sí, es súper complicado. La verdad es que les decía que, por ejemplo, John Lee Anderson dice que todos tienen esta idea de que ir a la guerra y cubrirla es algo de glamour, ¿no? Pero cuando ves al primero que tiene un balazo en la cabeza, se termina todo el glamour. Y sí, eso sucede. Cuando llegamos a esta cobertura, lo primero que nos planteamos era que lo primordial era plasmar las historias de la gente, el sufrimiento de la gente. Detrás de bambalinas hay mucho. Te puedo decir que hay veces que no comes, evidentemente hay días que no te bañas, evidentemente hay días que duermes en el suelo, ¿no? Evidentemente hay días que tuviste más miedo que el anterior porque pues te tocó un bombardeo cerca o porque lograste ver o avisorar al ejército ruso, ¿no? Entonces,
por supuesto que eso está ahí todo latente, pero al final del día lo que plasmas o nuestra prioridad era plasmar las historias de a quienes la guerra les había cambiado la vida, porque por mucho que tú sufras, pues al final del día tú vas a regresar en determinado momento a tu comunidad, a tu país, a tu casa, si bien nos va, ¿no? Y esa gente, la verdad es que hasta el día de hoy sigue sufriendo el conflicto armado. Entonces, es complicado la situación técnica, la verdad es que en Ucrania, algo que a diferencia de Gaza, por ejemplo, nunca se ha caído el internet. Entonces sí hay zonas en las que hay conectividad. Íbamos a las zonas ocupadas, trabajábamos y teníamos que regresar a donde había internet para poder enviar, ¿no? Tenés, por ejemplo, el toque de queda, no puedes salir. Me tocó ver en esta pericia que todos los periodistas tienen de poder salir y verificar, me tocó ver, por ejemplo, a unos compañeros de Estados Unidos que salieron y los encañonaron el ejército ucraniano, porque sí, o sea, estás en guerra, ¿no? A veces hasta llegar a un checkpoint y no dar tu identificación en el momento preciso o con los ademanes precisos, porque hay que recordar que el idioma es otro, pues te puede poner en una situación de riesgo. Y son cosas a las que nunca estás preparado. O sea, en la universidad, ni mucho menos en los medios aquí en México, pues te preparan para eso porque no hemos tenido conflictos armados así, ¿no? Y cualquier cosa, cualquier paso en falso, sí, afortunadamente, cualquier paso en falso te pone en situación de guerra. Ahora, si me lo preguntas, en Ucrania van desafortunadamente 11 periodistas asesinados, pero lo que está ocurriendo en Gaza, de verdad, es, yo creo, el triple, el cuádruple de peligroso. Hay 41 periodistas muertos en este momento y eso también te explica porque el conflicto se está desarrollando en la franja en un espacio de 372 kilómetros. En Ucrania, la zona de guerra, estamos hablando de aproximadamente 18,000 kilómetros cuadrados. Evidentemente, la posibilidad de que te caiga un bombardeo, de que seas tiroteado, pues es 5 veces mayor. Vianey, acabas de mencionar algo súper interesante que probablemente el resto de la gente desconocemos, porque en algunos momentos o para ciertas coberturas a los medios se les da un trato especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que como que tienes cierto, pues de alguna manera, cierto fuero, ¿no? Ahora, ¿aplica exactamente igual para qué tipo de país representas en una cobertura, en este caso de conflicto? El hecho de que a lo mejor tomes ciertas, pues muchísimo cuidado para no tomar ningún tipo de partida, porque a veces probablemente entre la euforia y la emoción, pues llegas a hacer algún comentario a título personal. ¿Todas esas partes están cuidadas? ¿Tú tienes de alguna manera garantizado el hecho de decir yo no soy medio y estoy a salvo? Mira, pues es la guerra, o sea, realmente nadie está a salvo, ¿no? O sea, en medio del conflicto bélico, una vez que cruzamos Ucrania, pues ya no tenías seguridad, garantía de absolutamente nada, ¿no? En el caso de Ucrania, creo que el gran acierto comunicativo de Zelensky, porque es un animal político y comunicativo, todo el mundo lo sabemos, es que justo dijo, nos están invadiendo, que vengan los medios, ¿no? Y que documenten eso. Quienes llegaban, pues, o quienes podían llegar por sus propios medios, empezaban a documentarlo. Los primeros días fue más complicado. Ahorita creo que ya es un poco más fácil porque es una normalidad dentro de la guerra, ¿no? Hay luz, hay agua, hay internet, hay teléfono, etcétera. Pero, bueno, nunca estás a salvo y vuelvo a lo mismo. O sea, por mucho que al principio el ejército ucraniano te dijera, bueno, tú eres de un medio extranjero y vas a documentar lo que nos están haciendo, ¿no? Esa es como su visión. Están en medio de la guerra y en los checkpoints hay gente que lleva 30 días sin dormir, hay gente que ya se enfrentó al ejército ruso, ¿no? Hay gente que vio a su familia torturada, es decir, toda esta situación los pone en estado de alerta constantemente y cualquier paso en falso es peligroso. En el caso de Gaza, evidentemente sí hay un cerco informativo, y esto no lo digo yo, lo dice Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Okay. La gente que está reportando ahí es la gente que estaba al interior de Gaza, pero nadie, no he visto ningún medio extranjero que de afuera pudiera ingresar. Nosotros hemos intentado ingresar para documentar. Claro que yo soy una de las primeras que el día que abran el paso de Rafah los medios de comunicación estará ahí, pero no se ha podido ingresar y eso tiene mucho que ver, pues sí, con la posición que tiene frente al gobierno israelí. Está documentado
de asesinatos en la zona de Cisjordania, que no es Gaza, es en la parte del norte, de periodistas, ¿no? de medios extranjeros que han sido asesinados por el ejército. Vianey, ¿qué historias? Yo creo que bien podrías hasta escribir un libro para que todos los periodistas y personas aficionadas simplemente a este tipo de grandes experiencias lo pudiéramos disfrutar, porque yo creo que una cosa es lo que se dice, pero yo sé que tendrías bastante más que compartirnos. Ay, pero el tiempo se nos está acabando. Así es, Sí, Vianey. yo lo entiendo, no se preocupen. Cualquier día volvemos a platicar. Es todo un placer para mí. Vianey Fernández, subdirectora de Noticias de Canal 11, corresponsal de guerra, que nos dio puntual seguimiento de lo que pasaba justamente en esta repatriación de mexicanos durante el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia. Te agradecemos tu tiempo y que no será la primera vez que podamos platicar contigo, y felicidades a todo el trabajo informativo que hacen en nuestro canal hermano, Canal 11. Gran reconocimiento. Un abrazote a todos por allá. Pues ustedes acaban de darse cuenta algo que es de lo que pasa tras bambalinas en el backstage, por así llamarle. Pero ¿qué tipo de backstage? Completamente, cambia la vida. No. Y hay muchos reporteros y reporteras que han regresado a sus países a recibir también tratamiento psicológico, porque no es fácil enfrentarse a lo que ahí se vive. Pero justamente vamos a dar inicio a continuación a nuestra mesa redonda, porque el tema que vamos a tratar hoy es de suma importancia y también debemos de tratarlo con el respeto y con la responsabilidad que amerita. Empezamos. Mesa redonda, origen histórico del conflicto entre Israel y Palestina es lo que corresponde este día. Y queremos dar la bienvenida en primer lugar al doctor Rogelio de la Mora Valencia. Él es doctor en Historia Comparada de las Sociedades Contemporáneas e investigador de tiempo completo académico de carrera titular C, adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sabemos de su vasta experiencia, incluso que ha visitado la zona que hoy en día está en conflicto. Bienvenido aquí a Más Vida. Gracias. Buenos días. Y bueno, pues no nada más él nos acompaña en esta gran mesa en la que sin duda usted que nos está viendo habrá de aprender a lo mejor o conocer otras vertientes de lo que a veces escuchamos simplemente en los medios a través de las noticias. Y también le damos la bienvenida y agradecemos su presencia al maestro Eduardo Azouri Miranda. Él es especialista en análisis geopolítico y también catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Veracruzana. Es también maestro, en otras áreas, pero pues bienvenido. Muy buenos días. Un gusto estar aquí con grandes maestros, un gusto. Y también agradecemos su participación y asistencia al maestro Ángel Rafael Martínez. Él es catedrático de Geopolítica en el Instituto Veracruzano de Estudios Superiores, aquí en Jalapa. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación. Pues ahora sí que vamos entrándole ya directamente al tema, que es un tema importante conocer. Y en primer lugar, nos gustaría que nos expliquen, que nos comenten de este contexto geográfico e histórico que tienen tanto el pueblo de Israel como el pueblo palestino. Doctor Rogelio, si nos hace favor de iniciar esta mesa redonda con esta explicación para que entendamos de en primera parte de quiénes estamos hablando, claro, y de dónde. Sí, claro, con mucho gusto. Hay una tendencia normal a querer resumir lo que está pasando, pero es necesario entender lo que ha pasado con anterioridad. Los orígenes históricos, nosotros en la historia trabajamos poco con orígenes, ¿no? Porque luego cuando se habla de un origen hay otros orígenes anteriores, ¿no? Entonces trabajamos genealogías. La situación del conflicto actual remonta al pasado lejano, pero hay algunas fechas claves que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la Palestina no es un país, es una región que perteneció fue una provincia romana. En 135 se hizo esa delimitación
posteriormente formó parte del Imperio Otomán y hasta en 1922 el Imperio Británico, la Gran Bretaña, asumió el mandato de Siria-Palestina y se hizo una división que se conoce como los acuerdos de Balfour, y donde se divide el territorio en dos partes, una judía y otra árabe. Posteriormente, luego de las persecuciones nazis, muchos judíos que habían comenzado a llegar a territorios en 1881 con la creación del sionismo, que es una especie de nacionalismo judío, en 1947 la Organización de Naciones Unidas con con apoyo de Gran Bretaña, que, repito, tenía el mandato de este territorio. El Estado de Israel se declara independiente en mayo del 1948 y hay reacciones por parte de los países árabes que declaran la guerra a Israel. Tiempo después Egipto toma la parte del Sinai y la franja de Gaza, y esto nos vamos hasta más recientemente a los acuerdos de Oslo en 76, si no me falla la memoria en este momento. 93, perdón. Sí, hay Oslo, hay dos rondas. Con Clinton. La ronda de Clinton es sí, 93. Con la ronda de Clinton, que lo recibe en el campo David. Y allí participan, es histórico también ese apretón de manos entre Yasser Arafat, que era el dirigente de la Organización por la Liberación de la Palestina, y Rabin, Yitzhak Rabin de Israel, y Bill Clinton. Entonces la situación de Estados Unidos era ventajosa en ese momento, porque creo que es de los momentos en que del auge de la hegemonía norteamericana acaba de derrumbarse el muro de Berlín, se hizo la escisión al interior de la Unión Soviética, y las circunstancias eran favorables, ¿no? En Rabin también esto va a llevar a que extremistas, le va a costar la vida a Rabin, a Yasser Arafat no lo asesinan, pero se debilita. Entonces es en este contexto que se va a generar lo que se conoce como la intifada. Por eso hay muchos conceptos y palabras que a nosotros nos llegan y que es difícil para explicar, incluso para adultos, ¿no? Y creo que es el objetivo también de este programa, ¿no? Ir tratando de dar claves para poder entender toda esta serie de conceptos que no son fáciles. No se puede ir a entender una situación tan complicada con ideas simples, ¿no? Entonces es un poco a grandes rasgos, y saltándome también, históricamente es difícil entender la Palestina precisamente por la gran complejidad. No hay una sola. La Palestina actual, sí, Palestina actual está ahí la Cisjordania, y por otra parte la franja de Gaza, y están administrados por autoridades distintas. Es que, de repente, a lo mejor la modificación de territorio, desde ahí partimos para que haya ciertas dudas o ciertas, a lo mejor, confusiones, por lo menos para la gente que estamos del otro lado, ¿no? del continente. Pero bien, ¿qué les parece si vamos a checar este material, una cápsula, precisamente para que usted vaya, además de sumar el conocimiento que amablemente nos están compartiendo aquí en esta mesa, pues vayamos también conociendo un poco más al respecto de este conflicto que sin duda alguna pareciera nuevo, pero no, en realidad ya tiene bastante tiempo.
El pasado 7 de octubre, Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel, asesinando a más de 1.400 personas, la mayoría civiles, y secuestrado a más de 200. A partir del ataque de Hamas, Israel ha llevado a cabo una extensa campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza y un férreo bloqueo en el territorio, que ha dejado cerca de 7.000 muertos y cientos de miles de desplazados que carecen de suministros básicos para sobrevivir. La lucha entre árabes y judíos por territorios de Tierra Santa se remonta a más de un siglo de cruentos enfrentamientos y ha dado lugar a 7 guerras. La guerra entre Israel y Hamas se ha convertido en el mayor conflicto entre israelíes y palestinos en los últimos 50 años. El conflicto amenaza con extenderse más allá de las fronteras de Israel y Gaza y es el principal foco de preocupación de la actualidad mundial. Hamas, acrónimo árabe del Movimiento de Resistencia Islámica, se fundó en 1987 durante la primera infiltrada o levantamiento palestino contra la ocupación israelí. El principal objetivo de Hamas es la destrucción total del Estado de Israel. Hamas concibe toda Tierra Santa como una tierra árabe e islámica. Como se dan cuenta, tiene un inicio de que se remonta muchos años atrás este conflicto, pero también hay situaciones que tienen que ver, donde están mezclados intereses que tienen que ver con la religión, cuestiones religiosas. Económicas y políticas. Exactamente, eso. No está fácil. Vamos a tratar este día, en este programa, de desmenuzar lo mejor posible el tema y al menos, aunque abordemos la parte básica, tratar de entender qué es lo que pasa ahí. Y en este momento damos la bienvenida en un enlace que tenemos al norte del estado justamente a una veracruzana que estuvo viviendo 5 años justamente en Israel. Ella es Diana Juncal, que le damos la más cordial bienvenida aquí al programa y agradecemos su testimonio y participación, Anabel, porque acaba de regresar de Israel justo al inicio de este nuevo conflicto. Diana. Y mencionas nuevo conflicto porque seguramente a ella le ha tocado vivir algunas otras secuelas, ¿verdad? Así es. Diana, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Ah, caray, tenemos creo que un pequeño problema con el audio. Ahí nos escuchas, Diana. ¿Me escuchas bien? Bien, ya te escuchamos. Diana, tú estuviste viviendo algo así como 5 años en Israel, ¿cierto? Sí. Llevaba 5 años viviendo en Israel, exacto. Platícanos cómo es la vida o cómo era la vida habitualmente en ese periodo. ¿Cómo fue? Pues mira, desde que yo llegué ha habido bombas. Sí, ha habido, siempre han botado misiles. Ok, y yo vivo muy cerca de la Franja de Gaza. Ok, entonces sí, siempre había alarma, siempre... cuando veíamos ya había, de hecho, una vez que yo llegué hace muy poco, yo creí que era una chica guatemalteca. Ajá. Y pues yo con mi hijo en la calle, lo vi como un montón de chiles en el pecho, pero pues yo no sabía. Yo pensé que eran cohetes o no sé, ¿verdad? Y al no final, habituada, ¿no? De ya cuando forma. vi la alarma sonó y yo me quedé como en hielo, como súper, no sabía qué hacer, y un chico me cargó a mí y a mi hijo y me llevó a un refugio. Y es que para muchos, desafortunadamente, pareciera ilógico, pero se ha convertido en algo tan cotidiano. En esa zona. En esa zona que pareciera que incluso la gente va tomando ciertos protocolos ante la aparición de bombardeos, de lanzamientos de misiles o simplemente de algunas circunstancias que, como bien lo hemos dicho, ya de manera pues añeja se viven en esta zona y más en esta línea, ¿no? que está muy cerca de Gaza. Oye, Diana, ¿y cómo fue para ti? Finalmente, tú eres veracruzana, eres de Álamo. Estás en un lugar donde, y tu origen es un lugar pacífico, Veracruz mismo, claro. ¿Cómo es que llegas allá? ¿Cómo es este choque entre el vivir de esa forma? ¿Y cómo tú entendiste qué es la vida allá y por qué este conflicto? Cuéntanos. Adaptarte. Pues mira, para empezar, Veracruz no es un lugar seguro. Válgame la redundancia, ¿verdad?
lo sabemos todos, que ningún lugar en el mundo realmente es seguro. Y cuando yo llegué allá, pues llegué, ahora sí que por amor, ¿verdad? Mi esposo lo cambiaron de trabajo al final y bueno, me dijo, pues vamos a Israel. Y pues yo tenía mucho miedo de ir a Israel. Sí, ya cuando llegué y empecé a ver todo, obviamente empecé a ver que hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todos los lugares, ¿verdad? Estos misiles, a mí me tocó la otra guerra que también jamás atacó a Israel en el 2021 y yo tuve que dar a luz a mi hija en el baño de mi casa. Wow. Oye, acabas de tocar un tema importante, porque tú como mujer, con ciertas libertades, con un enorme manejo de derechos aquí en tu patria, llegas a un lugar en donde el estigma es muy distinto para el género femenino. No, para nada. Ahí, discúlpame que te contradiga. Ah, qué bueno. Son dudas que a veces tenemos, ¿no? Es un lugar con las mujeres más empoderadas que yo he visto en mi vida. Fíjate. Así te lo digo. Y para en Israel, las mujeres tenemos mucha seguridad. Sí hay estas bombas, hay estos misiles, pero por ejemplo, yo como mujer podía salir a las 11, 12 de la noche a correr o a caminar sola, sabía que no me iba a pasar nada, ¿sí? Y mis hijos se podían ir a la tienda y a jugar al parque y sé que no les iba a pasar nada. Y qué bueno que de alguna manera se vayan aclarando, porque a veces tenemos otro contexto. Hay prejuicios, tenemos Exacto. ideas equivocadas de estos lugares, pero en la narración que nos estabas dando, bien, ahí tenemos aproximadamente 2 minutos antes del siguiente corte, después regresaremos contigo, pero cuéntanos, a ver, entonces llegas allá en este nuevo contexto, ¿y cómo entiendes tú que es este conflicto? Digo, finalmente es algo ya latente y permanente ahí. ¿Cómo lo entiendes tú? Pues, ¿cómo lo entiendo? Pues realmente siempre sucede así. Siempre empiezan los misiles a llegar, hay alarmas, entonces toda la gente entra como en esa alerta, se suspenden las clases, se suspenden todas las actividades y uno tiene que estar pues en la guerra, literalmente, tienes que estar en el búnker, sí, y hay gente, por ejemplo, como yo, que nuestro búnker es comunitario y que es muy chiquito y que no tiene baño y que no tiene nada, ¿ok? Y uno tiene que estar ahí con niños, sí, que no hay donde hacer comida ni nada. Y ya después, obviamente, Israel, aunque dicen que ataca, realmente pues defiende, sí, entonces hasta que ellos ya, siempre es esa dinámica de que ellos atacan, después Israel va, los ataca y ellos dicen, no, ya vamos a calmarnos. No. Esta vez fue muy diferente y es algo que yo quiero pues exponer porque sí es muy diferente, ¿ok? Porque ahorita hay bebés secuestrados en Gaza, hay mujeres secuestradas en Gaza, todas las aberraciones que hicieron en la zona. Claro. ¿Sí? A ver, lo que nos estás diciendo en este momento es que esta última situación que se está dando, que empezó justo en octubre, el 7 de octubre, ya no fue un tema dirigido en la parte militar, sino ya está abarcando a civiles, ya se está metiendo directamente con la población y entendemos que esto pasa a partir del grupo Hamas. Exacto. Si te parece, vamos a un corte y regresando, nos platicas cuál es tu experiencia al respecto, cómo lo vivieron, qué piensa la gente de allá. Y al final de cuentas, ¿cómo se puede concebir a la distancia este conflicto? Porque es importante que sepamos de él. Vamos a un corte en este momento, te agradecemos. Es Diana Juncal, ella está desde Álamo en este momento, veracruzana que vivió en Israel y que vivió el inicio de este nuevo conflicto allá en Israel y Palestina. Regresamos en un momento más. No le Gracias. cambie. Audio Jungle. Audio Jungle. Mesa redonda este día aquí en Más Vida para tratar de entender el origen histórico del conflicto entre los pueblos de Israel y Palestina. Tenemos en este momento vía telefónica, hemos estado enlazados los últimos minutos con Diana Juncal. Ella es veracruzana, es residente en Israel, estuvo viviendo 5 años allá y justo le tocó hace un mes el inicio de
este nuevo capítulo en el conflicto entre Israel y Palestina, que por lo que hemos seguido en noticias lo inicia el grupo Hamas. Así es. Y de esto ya platicaremos más adelante con nuestros especialistas. Pero Diana, terminemos tu narración y nos dabas tu punto de vista al respecto de cómo lo vives. Llegas como veracruzana en este contexto de México, llegas a este país con un conflicto latente, donde hay bombardeos, donde de momento cambia la dinámica de vida. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo piensas? ¿Qué te deja esto? Sí, bueno, pues sí fue un súper choque eso de que llegaran misiles y las alarmas. Obviamente me explicaron y a veces pasaba y a veces meses no pasaba, pero a mí también lo que me hizo mucho eco fue el choque cultural, ¿no? Lo que yo me preguntaba era por qué, o sea, bueno, yo pensaba que Israel también era un país que no tenía como voz ni voto la mujer, o que era más difícil. Ya después me empecé a dar cuenta, ¿no?, de todos esos contrastes en los que una mujer tapada, totalmente tapada, estaba platicando con una mujer en un short chiquititito, ¿verdad? Okay. Con un top. Y ahí es cuando yo entendí que bueno, los musulmanes, los judíos, los drusos, los etiopíes, los cristianos vivían en armonía, viven de hecho hasta ahora, sí, en armonía en Israel. Si tú le preguntas a un árabe musulmán que está dentro de Israel, nunca te va a decir que apoya a Hamas, ¿verdad? Oye, y lo decíamos hace un momentito, ¿no? Desde tu experiencia, el hacerlo de parte de tu vida cotidiana, porque en algún momento tú tenías que también adaptarte a esa dinámica. Y si bien es cierto que a lo mejor al principio no identificabas como de dónde surgían a lo mejor ciertas o los orígenes de este conflicto, o se identificaban adecuadamente cada grupo, pero de alguna manera tú tenías que seguir tu vida con ese contexto. ¿Cómo lo hiciste posible? Así es, pues yo conocí, como vivía cerca de la Franja de Gaza, y además mi esposo tiene amigos que viven en otras áreas de Palestina, pues entonces yo empecé a entender pues lo que pasaba, ¿verdad? Que también realmente, pues mira, Gaza es un lugar muy conflictivo y muy delicado, ¿ok? Porque ahí realmente hay personas inocentes y también hay muchas personas que apoyan a los terroristas. Sí, inclusive se hizo como un gobierno de Hamas ahí, ¿ok? Sí. Pero pues ellos mismos tienen secuestrados no solo a todos esos bebés y a todas esas personas israelíes, sino también tienen secuestrados a los propios gazatíes. Qué complicado. ¿Cómo hay fue? Alrededor de unos miles que entran a Israel a trabajar o entraban a Israel a trabajar y movían la economía dentro de Gaza. Obviamente ahorita esas personas, no sé si el gobierno israelí les está brindando apoyo, que yo creo que sí, es lo más seguro, sí, pero pues es muy, muy, muy delicado el tema. ¿Cómo sí, no? porque estos terroristas lo que hacen es usar la gente que vive ahí adentro para crear más terror. Claro. Diana, para terminar esta charla, este enlace contigo, que te agradecemos realmente, que tengas y que nos des este testimonio, te quiero preguntar, queremos saber. Sí. Finalmente tú nos dices que se vive en una relativa calma, en una tolerancia, una convivencia entre la ciudadanía. Sí. Sin embargo, a partir de este nuevo capítulo, hace un mes, con lo que ocurre en medio del rave, esta fiesta que se estaba dando en el desierto, donde llega Hamas, ataca civiles, y de ahí la narrativa está cambiando. ¿Qué viviste? ¿Por qué tu decisión de regresarte ya definitivamente entonces a Veracruz de inmediato? ¿Y cómo cambió la vida no solamente para ti, sino para todos los que hoy en día están allá? Mira, para empezar, eso fue muy cerca de mi casa. Yo perdí amigos ahí. Varios amigos perdí en esa fiesta. No es que yo esté definitivamente viniendo a México, realmente es una incertidumbre total, y yo ahorita me siento con el corazón roto porque mi esposo se regresa el 15 de noviembre. Ups. Ok, y
y pues uno no sabe realmente qué está pasando. Pero lo que sí te puedo decir es que si el gobierno de Israel no termina con Hamás, de por sí el pueblo de Israel ya estaba seccionado, ¿sí? Gente que apoyaba a Benjamín Netanyahu y gente que no. Entonces, si no terminan eso, después de todas esas muertes y también todos los secuestrados que están allá, claro, lo que va a pasar es que ya el pueblo no va a creer más y va a agarrar, por ellos mismos van a agarrar como el control. Sí, porque eso no puede volver a pasar. ¿Cómo uno puede vivir? ¿Cómo yo puedo regresar a mi casa sabiendo que cualquier día puede entrar un terrorista y matar a mis hijos, quemar mi casa, quemarme a mí viva? Qué barbaridad. Sí. Oye, de verdad, te agradecemos muchísimo, Diana, esta muestra de alguna forma de compartirnos lo que tú has vivido, y de verdad nos solidarizamos con tu situación, porque bien lo mencionas, en unos días pues estará también partiendo tu esposo, y esa es la realidad que yo creo que viven muchas familias, tanto mexicanas como de algunas otras naciones que están en esta franja. Pero pues agradecerte tu testimonio, y que de alguna forma también a través de tus palabras nosotros vamos entendiendo un poco más la realidad y el contexto que se vive precisamente allá en Israel. Que parece lejano, pero finalmente en historias como la tuya nos lo acerca y nos hace duele entender también de esta situación que está ocurriendo en este conflicto. Abrazo fuerte para ti, para tu familia, para tu esposo, nuestros mejores deseos y agradecimiento, Diana, por este enlace. Seguiremos en comunicación. Gracias. Qué amables. Un abrazo. Hasta luego. No está fácil. No, para nada. No está fácil lo que estamos viendo como observadores, pero tampoco está fácil el entender del todo el asunto. Y que sean precisamente nuestros invitados, por supuesto, Anabel, porque estaban justamente con varios comentarios mientras teníamos esta plática con Diana, ya aquí en lo que es su participación aquí en el programa Tras Cámaras. Entonces, doctor Rogelio de la Mora, es experto en historia de las sociedades contemporáneas, maestro Ángel Rafael Martínez, catedrático de geopolítica, y nuestro querido maestro Eduardo Azuri Miranda, análisis geopolítico y catedrático en ciencias políticas de la UB. Dennos su punto de vista, arránquense ustedes, platíquenos, ayúdenos a entender, por favor. Sí, cada una de sus visiones. Yo quiero empezar recordando que el conflicto es en un territorio de 22,000 kilómetros cuadrados contra 72,000 kilómetros cuadrados del estado de Veracruz, ¿no? Para dimensionar, ¿no? El conflicto en un territorio tan pequeño, y que es un conflicto milenario, podríamos decir, ¿no? Que en los últimos 75 años se ha agudizado con la creación del Estado de Israel. Pero aquí lo interesante sería pensar cómo tienen que convivir dos pueblos en un territorio, ¿no? El pueblo judío y el pueblo árabe, ¿no? Y que ahí está los la dos, lucha, ¿no? Los dos se asumen con derechos históricos milenarios en el territorio, ¿no? Los judíos como su tierra prometida desde la historia del Éxodo, y que además, tú lo dijiste muy bien, la idea de un pueblo convertido en nación es la esencia de lo que es el sionismo, y por otro lado los palestinos, que eran los filisteos o filistines, ahí en la zona, que también tienen raíz histórica. Pero hay otro que me gustaría ahorita después comentar, de que aquí hay un asunto económico metido, geopolítico, que tiene que ver incluso hasta con Latinoamérica, según los estudios del Instituto La Roche, que nos implica a los latinoamericanos y a cómo obtuvimos el desarrollo. Y que dicen, ¿qué tengo yo que ver con Israel? Bueno, según La Roche, hay una implicación, porque también la creación del Estado de Israel ahí y toda lo turbulenta que ha sido la zona, debilitó el poder financiero de los bancos de Beirut y del petróleo árabe, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Líbano estaba con protectorado francés, Palestina inglés, que después salen de ahí y la zona pues genera un caos, y todo el poder financiero de Beirut, que era tan fuerte como el de Suiza, no lo digo yo, están los datos, en los 80s, ese dinero se va de ahí a capitales, a Nueva York, a Europa, y con ese dinero, luego con la creación del Fondo Monetario, se financia el desarrollo de Latinoamérica. La Roche criticó siempre, sin ese conflicto, ¿quién hubiera financiado el desarrollo de Latinoamérica? Y si Estados Unidos sería la potencia que es hoy, que ha logrado sostenerse. Quizá no, es una hipótesis.
Entonces, en el arreglo geopolítico, siempre hay que preguntarse quién gana con todo esto. Quien ganó es Estados Unidos, que pudo, a través del Fondo Monetario, financiar el desarrollo mundial y no lo financió el petróleo árabe. Porque si no estaríamos viviendo un segundo Islam financiero en el mundo. Bueno, esto como un campo que también hay que entender, porque no es un conflicto aislado, o sea, sí está sucediendo, y es una zona además medular, ahí nació la civilización en el mundo, en esa zona, la civilización moderna, Asiria o Babilonia nacieron ahí. Esa zona es clave en entender el desarrollo del mundo y seguimos conectados con esa zona, de alguna u otra manera. Doctor Rogelio. Sí, hay varias cosas que sería necesario precisar o puntualizar. La cuestión de las identidades, el sionismo, la colonización comienza desde finales del siglo XIX y progresivamente hay momentos en que es mucho más fuerte. Estados Unidos protege el proyecto, primero la Gran Bretaña porque convenía a los intereses de Gran Bretaña, porque es un lugar clave de comunicaciones y Inglaterra tenía con el canal de Suez la joya de la corona británica era la India, entonces era un lugar muy clave y ese proyecto ayudaba mucho el sionismo. El sionismo tiene esa otra particularidad en el hecho de la colonización. A propósito de lo que decías, de que no buscan la mano de obra local, sino al contrario, ¿no? Claro. Y esto se puede entender también la cuestión de los refugiados, ¿no? Entonces los colonizadores, ellos no quieren la mano de obra local y los desplazan. Actualmente hay más de 5 millones, se calcula aproximadamente 5 millones de refugiados palestinos. En la franja de Gaza las 2/3 partes son refugiados. Es cuando Egipto, en la guerra del Kipur en 67, de la guerra de los 6 días, la victoria de Israel, posteriormente recupera Egipto la franja de Gaza, pero es un lugar de refugiados. Se crean, hay 5 campos de refugiados que existen actualmente. Entonces eso se puede entender mejor la dimensión de este conflicto, ¿no? Es una población civil, sí, son 2.300.000 aproximadamente habitantes en un territorio de 365 kilómetros cuadrados. Y son el Antonio Guterres, el presidente de la Organización de Naciones Unidas, declaró hace un par de días es un cementerio de niños, ¿no? Porque la mayor parte de la población, los afectados por el corte de suministros de agua, de electricidad, básicamente, ¿eh? Entonces es una situación trágica. Quisiera brevemente también referirme a la cuestión del terrorismo, ¿no? Como lo decía la persona Diana que acaban de entrevistar. El terrorismo no está reconocido en ningún derecho penal internacional. Tiene más bien definiciones que son políticas, pero no hay. Precisamente por eso cuando se trata de grupos terroristas, desde el punto de vista de los árabes, de la población árabe, que no hay que confundir los árabes con los musulmanes, es más bien son actos terroristas, ¿no? Claro. Cuando se mata a la población civil, ¿sí? Una población civil es la que no forma parte de un ejército. Sí. Entonces son los ataques sistemáticos desde el 7 de octubre, actualmente están en el corazón de la ciudad de Gaza. Y es una tragedia para el mundo entero, y donde también la mayor parte de periodistas, ¿no? Son los más, ustedes recién llegué, pasaron en un reportaje, son 40 periodistas 41 y en Gaza sí, por los checkpoints, es una prisión al aire libre Gaza, porque no hay salidas. Egipto no puede entrar porque Hamas es una derivación de la hermandad musulmana que opera en Egipto desde principios del siglo XX,
En el contexto de las intifadas es cuando aparece Hamas, ¿no? Es muy importante que la gente que no tiene muchos, las personas que nos escuchan, ¿no? Que entiendan cómo se puede ubicar, ¿no? Entonces el Hamas está compuesto por todos los que quieren combatir, ¿no? Hay que decir en contra de intifada es rebelión, para que se entienda, son como la traducción será como una rebelión, son las rebeliones palestinas y que han canalizado estos grupos terroristas desde el Hezbollah primero, y Hamas, que además se pone, Hamas quiere decir como alegría o festividad, porque convocan a eso, ¿no? Como al orgullo musulmán. ¿A destruir a Israel? Y a destruir Israel, que sería como el gran triunfo. Que hay que tener cuidado, no de todos los árabes, porque incluso Palestina está formado más por sunitas, que el sunismo es más pacifista, es más un conflicto que se ha vuelto bélico por otras razones, más de esta raíz chiita del mundo. Y los chiitas. El chiita, que es el mundo violento, que es como el 20% del mundo. Porque hay un prejuicio con que los árabes son los violentos y los malos y los otros no. Es parejo. De hecho, el primer grupo terrorista fue judío, era Irgun. Cuando el error quizá de la Liga Árabe de atacar al día siguiente, que ya se pone buena la fiesta y ya, ok, tú tienes la mitad de Palestina y yo la mitad, ahí va la Liga Árabe equivocadamente a atacar, pues le dan motivo a Israel. Además, como los ingleses no apoyaron bien, pues si el Irgun surge y se van le ponen una bomba tremenda a las instalaciones británicas. Masacre, sí. Pero bueno, para contextualizar, digo, no nos va a dar tiempo por lo complejo que es el tema, ¿no? Bueno, pero a ver, en este caso, de lo que nos están compartiendo ustedes, en primer lugar quiero preguntar con toda lo mejor la ignorancia que puedo tener como ciudadano de a pie, no podemos entender que un pueblo es bueno y otro es malo. O sea, de entrada no hay ni bueno ni malo. ¿No? Hay circunstancias. Y hay en este caso, hablando de Hamas, hay intereses. Y hay un grupo que se ha clasificado como terrorista, se le ha etiquetado así, que es quien está metiendo en este momento principalmente todo este nuevo ruido, sí, claro, y toda esta violencia para volver a desestabilizar y retomar este conflicto o que vuelva a incendiarse. ¿Estoy bien en lo que acabo de comentar o...? No, es correcto. Pero hay algo que también debemos de mencionar, es de que hay dos proyectos, un proyecto judío y otro proyecto palestino, digamos, ¿no? Entonces, el proyecto de judíos hebreo es recuperar los territorios, el territorio palestino, o sea, la nueva Israel, ¿no? La antigua Israel es la de la Biblia. Y para ello, esa anterioridad, digamos, se la disputan el pueblo palestino y el pueblo israelí. Pero el proyecto israelí es no compartir el territorio, ¿no? De ahí que, pues, expulsar, ¿no? Actualmente, en este conflicto ha habido varias guerras desde 1987, ha habido 7 guerras, y sin contar la de hoy, y hay un desplazamiento masivo de la población. Israel quiere que los habitantes de Gaza, ¿no? Se recorran, se trasladen hacia el norte. Son proyectos, es un plan desastroso, pues, para la población, ¿no? Por lo que esto implica. Entonces, los dos pueblos disputan, hay los dos la anterioridad, ¿no? Nosotros ya estuvimos antes, pero la cuestión de la convivencia, y es lo que tensa las relaciones, es de que, pues, no quiere compartir. Hamas, su proyecto es la destrucción, ¿no? De Israel. La de Israel. Sí, total. Sí, o sea, no reconoce el Estado de Israel, y el Estado de Israel no reconoce el Hamas. Y los representantes del pueblo palestino, está la autoridad palestina, que estaba reconocida por el Fatah, que estaba reconocido por la ONU, ellos están en Cisjordania, y fueron expulsados de Gaza, y en Gaza el representante, y ganaron desde las elecciones del 2017, Hamas se legitimó, ¿no? Entonces aparece como el representante único, el interlocutor único, ¿no? Y esa es la cuestión. Vamos viendo que este conflicto, que pareciera que solamente involucra a dos pueblos, viene atrayendo
trayendo precisamente situaciones para muchas otras zonas, ¿no? Y ahora, entre tantos rebotes, la pregunta, y a lo mejor obligada es, ¿ha habido algún principio a lo mejor para empezar a negociar la situación o empezar a darle paz al conflicto? Yo creo que Naciones Unidas, que crea el proyecto en el 48, se les fue de la mano, ¿no? Han pasado 75 años y no sé qué hacer. Hay momentos que le da la razón a Israel, otro momento a los palestinos, y vemos que Naciones Unidas ha quedado muy mal en este conflicto porque ahí está la guerra. Pareciera que no hay autoridad. Sí, pareciera ser que los acuerdos, lo que se dice en Naciones Unidas no se respeta. Hace poco el embajador de Israel en Naciones Unidas hasta le echó la bronca al secretario general, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, nos quedan 4 minutos antes de terminar. Es que es una pregunta rápida. A ver, aquí, la religión, ¿qué punto tiene aquí que ver? No, hombre. Porque estamos hablando de la parte del pueblo judío, el pueblo árabe, pero también entra una parte del pueblo cristiano aquí. Entonces confluyen tres. La culpa es de Abraham, ¿no? Sí. Nos vamos a remontar a las escrituras. Con la sirviente, después con la esposa, ¿no? Yo diría que la religión es lo que le da como pretexto al diseño político. Sí. El término, ¿no? Eso es el sionismo y eso es también la idea del Estado árabe y de los estados árabes. Claro, la religión es un sustrato, pero sí hay que decir que no es solo religioso. Para mí uno de los errores en el análisis es que no es solo religioso. De ahí se cuela el espectro político-económico para jugar sus cartas y las ha jugado muy bien. Y quiero decir así rapidito algo. Sí, yo sí, en gran medida, Netanyahu tiene una gran responsabilidad en lo que está sucediendo, porque todo aquello que hizo bien Isaac Rabin, aunque lo mataron desde el proyecto de Oslo, que por ahí era la línea, cuando Yasser Arafat ya estaba buscando con la OLP negociar, se cayó porque este señor es de ultraderecha radical y ha agravado las sanciones económicas en la Franja de Gaza. Les quitó el agua, porque ¿cómo no va a reaccionar Hezbollah? Es como lo que hicieron los aliados con Alemania, pues cómo no iba a salir Hitler. Entonces también ese señor ha cometido errores y el mismo pueblo de Israel la mayoría de los judíos están contra de los israelitas, no lo quieren. Lo tenían acá. Entonces tiene que 2 minutos, sus conclusiones, por favor. La cuestión religiosa, Jerusalén es la sede de las 3 religiones monoteístas nacionales. Sí. En un principio el sionismo era Jerusalén, ¿no? Después como buscaban un lugar seguro, Jerusalén no lo era. Y como conclusión, ¿qué nos puede decir, doctor? La conclusión es de que hay implicaciones muy graves a nivel internacional. Estados Unidos ha tratado de mantener, de demostrar que no se van a implicar a fondo y de que haya ciertos respetos, ¿no? No pueden abrir otro frente aparte de lo que está pasando en Ucrania, pero que sí a través del Hezbollah, por ejemplo, ¿no? Que se puede implicar otras potencias regionales como puede ser Irán, ¿no? Que también está armado nuclearmente y el Estado de Israel pues es superior, ¿no? Entonces es un momento muy difícil, una tragedia que no se ve nuevamente, no hay posibilidades, no hay intenciones, la ONU es incapaz, Estados Unidos pidió una tregua a Netanyahu y no lo ha podido conseguir, ¿no? Porque están los antecedentes de otras guerras también con los países árabes. Doctor Rogelio, gracias. Nos falta otro programa más que donde invitaremos para seguir entendiendo esto. Maestro Ángel. Es interesante que en los últimos 700 días de la humanidad de este siglo XXI tenemos 2 conflictos muy interesantes. Rusia invadiendo Ucrania y ahora el conflicto de Israel-Palestina y que nos tienen en una bomba de tiempo y lo que es interesante es llegar a una solución de convivencia entre ambas naciones, entre ambos pueblos. Y para finalizar, mi querido Eduardo. Sí, pues pensar que este conflicto también hay que verlo en lo económico. Yo creo que hasta que no haya intereses petroleros en la zona no va a haber paz en la zona, ya que se acabe el petróleo, por el amor de Alá y de Dios, porque mientras haya petróleo necesita haber inestabilidad, porque el dinero árabe no se puede quedar ahí, porque destruye el poder estadounidense. En el 2019, recordemos, amenazó los petroleros con dejar de cotizar en dólares y curiosamente apareció el COVID.
y eso es otro tema. Entonces, ahí está el tema grande, que se acabe el petróleo ya. Doctor Rogelio de la Mora, maestro Ángel Rafael Martínez y Eduardo Azuri, gracias por su tiempo, gracias por participar. Y es así como nosotros nos despedimos en este momento y pues tenemos mucho todavía que pensar como humanidad y es una prueba de fuego como humanidad y como civilización. Es correcto. A ver si de veras. A ver si muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues la última palabra, como siempre, la tiene usted.